Vida Top, una producción y aporte de Óscar Cáceres y asociados por una vida buena. Desarrollo personal, una invitación a expandir tu conciencia, a mirarte, a descubrir que existen muchas formas de encontrarte y expresar el enorme potencial de vida que hay en ti. Desde este momento, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez te acompañan en la ruta que te conducirá a una conciencia distinta. Abrir tu mente es algo obligatorio. Solo es opcional el momento en que lo haces. Esto es Vida Top, la vida que tú te mereces. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quería darles la bienvenida a Vida Top, la vida que tú te mereces. Nuevamente en un programa donde vamos a entrevistar a Nick Arandes. Él es conferencista puertorriqueño, además también autor de un libro, Lo que pasa cuando dejas ir, y nos va a hablar acerca de su experiencia sobre este aprendizaje que él empezó a hacer a propósito de la lectura de un curso de milagros, una práctica que la viene realizando hace mucho tiempo. Así que vamos a conectarnos con él, a Buenos Aires, que se encuentra en este momento, para poder conversar y tener un ameno compartir con él. Hola Nick, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Te quiero dar la bienvenida a Vida Top. Bueno, estamos acá conversando contigo a través de la tecnología que nos conecta, así que te agradezco muchísimo este tiempo y poder conversar contigo de tantas cosas, sobre todo de la vida y de entender qué nos pasa como seres humanos en esta experiencia, ¿no? Yo creo que ese es el misterio, que tratamos de entender lo que nos pasa como seres humanos y hasta que no nos demos cuenta que eso es imposible, que la vida simplemente nos vamos a enganchar en un círculo intelectual vicioso que nos lleva a más confusión, que es como una telaraña que se sigue, qué sé yo, haciendo más complicada. Así es. Sí, la simpleza de la vida es vivirla. No hay mucho más que hacer. Uh-huh. Bueno, pero en esa simpleza también como que se complica, o sea, yo creo que a veces no sabemos cómo vivir esa simpleza, ¿no? Y eso que puede resultar como tan sencillo y tan desde un espacio de aceptación, finalmente termina siendo una experiencia que nos lleva a cuestionarnos, que puede ser una experiencia de sufrimiento, que puede ser una experiencia de dolor. Y bueno, y ahí estamos, digamos, en el mundo, todos los seres humanos moviéndonos en esos espacios también, ¿no? Claro, claro. Fíjate, la típica confusión, la base de toda confusión y todo problema y todo miedo es que yo me percibo como si yo soy un ser humano separado. O sea, yo sé que vamos a tratar de entrar un poquito en esto, un poquito más, más suavemente. Uh-huh. Mi esencia, nuestra esencia, lo que realmente somos, que es algo que no se puede explicar en palabras, eso es lo que siempre ha tratado de ser explicado y es la famosa pregunta, ¿quién soy? Y eso. Es algo abstracto, es una experiencia que no tiene definición. Mucha gente le da muchos nombres, unos le llaman Dios, otros le llaman amor, otros le llaman infinito, y te puedes llenar de muchos nombres. Uh-huh. Esa en realidad es nuestra esencia, esa es la naturaleza de lo que somos y eso no puede ser cambiado ni alterado ni nada. Pero sin embargo, toda esa esencia, esa totalidad de buenas a primeras se ha tratado de limitar a un concepto, y ese concepto es el concepto del yo personal, del que creo que estoy aquí. Y este yo obviamente me lleva a fabricar otros conceptos como el de tú, el de ustedes. De buenas a primeras ahora hay un yo separado de todo. Entonces, a raíz de esa sola distinción surgen todos los posibles miedos escondidos y por haber. Porque al yo percibirme separado de todo, pues obviamente me siento separado del mundo, creo que yo estoy separado de aquello que necesito y de buenas a primeras me encuentro tratando de buscar cómo adquirir lo que necesito.
y encima de eso busco cosas en el mundo para sentirme pleno, pero ¿cómo es posible que me busque algo para hacerme sentir pleno si ya yo soy pleno por la naturaleza de lo que soy? ¿Entiendes? Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de ello, entonces te das cuenta que la vida es como un montaje que se está desenvolviendo. Y si yo puedo tomar la posición de cordura y ser consciente de, en todo momento, de ser consciente que soy consciente, entonces ya la película es un despliegue de imágenes y de experiencias que no tienen poder de afectarme a mí. En otras palabras, la analogía del cine en una película es cuando estás en el cine, tú entras en el cine y estás en plena cordura, porque estás viendo una pantalla y no pasa nada. La película empieza y bueno, te disfrutas, estás viendo la película y estás en cordura completa. Pero de buenas a primeras te empiezas a envolver en el drama, empiezas a ver esas imágenes, esas escenas que de buenas a primeras me atrapan y me encuentro yo ahora completamente envuelto en la escena, envuelto en el drama y las emociones están corriendo porque por un momento se me olvida que es una película que estoy viendo y ahí es cuando yo paso de la cordura a la locura. En ese momento que estoy en la locura, mirando esa película con todas esas imágenes, creyéndome que tienen que ver conmigo y que tienen ese efecto sobre mí, yo en ese momento como que vuelvo a tomar conciencia que estoy en el cine viendo la película y ahí es cuando salgo de la locura y recobro la cordura. Pues, ¿qué pasa? Para lo práctico, porque para que no nos quedemos en un aspecto esotérico, en el mundo de las formas que estamos experimentando, cada vez que yo me encuentro envuelto en el drama, en las historias que la mente se está haciendo, en todo eso, estoy literalmente en la locura. Y de la única forma que yo puedo recobrar la cordura en medio de todo eso es parando en ese momento, respirando profundamente y traer mi atención a este instante, a traer presencia a esto. Cuando yo puedo traer presencia a esto, donde ya no estoy dejándome autoengañar con las historias que la mente está fabricando, porque todos nuestros sufrimientos son porque nos estamos creyendo nuestros pensamientos, más nada. Si te pones a pensar, cuando uno se pregunta por qué sufro, por qué tengo miedo, todo lo que tienes que ver es las historias, los pensamientos que tienes en la mente que te los estás creyendo. Cuando en ese momento yo respiro profundamente y traigo mi atención a este momento de presencia, ahí es donde yo salgo de la locura y recupero la cordura. Y eso se le conoce como instantes de paz, instantes santos, instantes, esos momentos de quietud. Pero no nos damos esos momentos de quietud porque estamos tan envueltos en la locura y estamos tratando de resolver el problema desde la locura, cuando todo lo que tengo que hacer es volver a traer la atención a la cordura, que es este momento, que es presencia. Pero la razón por la cual queremos hacer eso es para que seamos conscientes de que hay una paz, hay un espacio que no lo puede tocar nada ni nadie, dentro del cual yo puedo ser consciente de, y a raíz de ser consciente de ese espacio, me doy cuenta que yo no soy una persona, que yo soy algo que va más allá de eso. Así que a final de cuentas, la razón por la cual es tan difícil lidiar con las experiencias del mundo es porque estoy sosteniendo una identidad falsa que no quiero soltar. Por eso es que ahí salen digamos, el mundo de la autosuperación, el mundo de autoayuda, porque estamos tratando de agarrar este personaje, esta idea, esta experiencia de ser un ser separado, y ahora queremos que esto se sienta mejor. Quiero tratar de hacer un mejor personaje, estoy tratando de ver cómo supero todos mis miedos. Pero tú sabes que cuando crees que superas un miedo va a salir otro y va a salir otro, y van a seguir saliendo por el mero hecho de que estoy identificado con algo que no soy. Pero si yo vuelvo y traigo la atención a esta presencia y respiro y soy consciente, entonces ahora me di cuenta que yo estoy siendo consciente de esta experiencia y que yo no soy necesariamente esta experiencia. Claro, ese es un trabajo que se hace cuando queremos recordar lo que realmente somos. Y no vamos a querer recordar lo que realmente somos si todavía tenemos una inversión en esta experiencia física y las cosas que yo creo que deseo aquí. Siempre y cuando yo tengo una inmersión aquí, este camino no lo voy a querer recorrer, porque estoy soltando mi identidad. Claro, pero en ese caso, Nick, disculpa que te interrumpa, pero en ese caso todos tenemos una, no sé, inversión en este mundo, porque desde que nacemos vamos creando una personalidad. Nuestros padres, nuestra comunidad, el colegio, donde estudiamos, todo hace que nosotros vayamos creando una identidad, un ser humano. O sea, cuando tú, incluso desde chico, te preguntan qué vas a hacer de grande, es que
te dan a entender que no eres nadie y que tienes que llegar a, no sé, acumular cierto conocimiento, cierta información, a alcanzar, a tener ciertos logros. Entonces pasamos gran parte de nuestra vida creando este personaje, edificando esta personalidad. Y por lo tanto, digamos, es un poco difícil soltar todo esto que nos ha costado tanto crearlo. Yo creo que es parte de un proceso también, ¿no? De, digamos, poco a poco empezar a ir tomando esta idea e ir asimilándola, ir nutriéndote y empezar a despertar, ¿no? Claro. Pero digamos que no es tan sencillo, ¿no? Hacerlo así como, qué bueno fuera. Claro, tienes muchísima razón. O sea, y lo importante ahora no es necesariamente cómo fue que forjamos esta identidad, porque ya eso no viene al caso. Lo importante es que ahora somos conscientes, después que hemos corrido un rato y hemos tratado diferentes cosas y me he dado cuenta que lo que yo creía que me iba a hacer feliz no me hace feliz y he alcanzado mis metas y he hecho todo eso y me doy cuenta que me siento vacío, que siento que algo me falta. Ese es el punto decisivo donde empezamos a tomar conciencia y ahí es que empezamos en este camino de regreso a casa. Por lo tanto, yo estoy bien consciente que una persona que ha forjado una identidad como todos nosotros, que todavía estamos en el proceso de irse deshaciendo, lo importante es que ya sabemos que hay un camino de regreso. Eso es eso es lo más importante. Porque ahora que somos conscientes de que hay un camino de regreso, ¿cómo fue que yo forjé esta identidad? Ya es irrelevante, ya eso no viene al caso. Ahora vamos a empezar a retornar la atención hacia ese espacio para que todo esto se vaya deshaciendo. Entonces, lo lindo del caso es que tú tienes mucha razón. Esto no se deshace en un momento. Bueno, se podría deshacer en un momento, pero hay mucha resistencia y sería aterrorizante soltar esta identidad de un cantazo. Sin embargo, la vida muy amorosamente me va llevando de la mano, enseñándome poco a poco todos aquellos obstáculos que yo todavía tengo aferramiento, que tengo apego, y me enseña cuánto sufro cuando trato de sostenerlo. Esa es la forma interesante, me enseña, no me hace sufrir, la vida simplemente me dice, mira cuánto estás sufriendo sosteniendo esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vuelve a dar tus espacios de quietud, esos espacios de silencio para que te des cuenta cómo te sientes cuando lo sueltas. Ahí es donde todavía hay una ambivalencia, porque por un lado tengo miedo de soltarlo, pero al mismo tiempo me doy cuenta lo mucho que sufro. Y eso es lo que me lleva de nuevo a soltar. Cuando yo empiezo a darme cuenta por experiencia personal, no porque me lo digan, por una experiencia personal, cuán bien me siento cuando suelto, poco a poco empieza a hacer sentido y es que empiezo poco a poco a soltar. Entonces viene el hábito de querer aferrarse de nuevo, pero ya hay una parte de ti que ya lo conoce, dice, ya conozco este juego, tú sabes que, mira, mejor lo suelto. Es como una relación de pareja, por ejemplo. Al principio es muy difícil, hay mucho especialismo envuelto, hay mucha inversión emocional. Y aunque me duele, yo todavía me quedo ahí porque tengo más miedo de lo que ocurriría si me fuese. Pero cuando empiezo a darme esos espacios de quietud poco a poco, ese atisbo va a empezar a crecer y llega un momento donde la balanza cambia. Y esa balanza ahora se va en favor a la paz que al conflicto. Y eso es lo que me lleva ya a yo tomar la decisión conscientemente de salir de esa experiencia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es agarrando la balanza y llevándola al otro extremo, pero poco a poco, muy gradualmente. No se te va a quitar todo, ni tienes que sacrificar nada. Solo tienes que ser consciente del precio tan alto que estoy pagando por sostener esta identidad, para que entonces poco a poco el amor mismo, muy amorosamente, me vaya llevando de la mano a que se vaya deshaciendo. Por eso es que en realidad es tan simple, que es tan obvio, pero se pasa por alto porque hay tanta resistencia, hay tanto dolor, hay tanto apego. Pero cuando empieza uno a priorizar la paz como lo más importante, pues todo esto se va cayendo por su propio peso. Pero eso sí, es un trabajo que tengo que desearlo, porque a veces nos decimos quiero la paz de Dios o quiero la paz. Pero por lo general decimos en realidad, no es que quiero la paz porque quiero recordar quién soy, porque eso es soltar mi identidad y recordar que soy el todo. Yo quiero estar en paz porque estoy harto de este sufrimiento y ya quiero que se vaya. Pero yo lo que estoy es rechazando esa experiencia y estoy buscando algún antídoto para que yo pueda seguir siendo el personaje separado, pero un poco más cómodo. Y aquí no podemos hacer treguas. O deseas la paz de corazón
o simplemente seguirás jugando este juego solo que con otros diferentes, con otra terminología y con otras ideas, pero ya Ujú, por... claro. Claro, y ahí viene tal vez la pregunta de saber si efectivamente, cómo podemos nosotros chequear o darnos cuenta Ujú, si realmente estamos aceptando, ¿no? Estoy aceptando una situación, eh, realmente estoy entendiendo que yo he armado todo este artilugio ujú, o, o a lo mejor simplemente la estoy soportando y me estoy resignando claro. a esto, ¿no? Entonces, ahí cómo calibramos o cómo vamos dándonos cuenta que efectivamente uno está aceptando lo que la vida me está mostrando eh, desde el amor o, Ujú, o si de alguna manera estoy como resignándome, igual en esa resignación hay un rechazo también, ¿no? Entonces, claro, claro. no sé si, no sé si hay una respuesta conceptual, a lo mejor es solo viviéndola, pero tal vez sí tú nos puedas dar algún alcance sobre eso. En realidad es más simple de lo que te imaginas. Cuando tú en realidad estás en paz con lo que es, ya tú sabes que estás en aceptación. Cuando yo estoy de alguna forma no en paz con la experiencia, cuando estoy cuestionando con cualquiera de esas preguntas que yo me hago, ¿será o no será? Tú sabes que todavía no estás en aceptación plena, estás en duda, estás en miedo. En otras palabras, ahora mismo, eh, cualquier experiencia que se nos presente, observa la emoción que se genera, ¿verdad? Esa Ujú, emoción que se genera da testimonio de que no estoy en aceptación. Pues al principio se genera la emoción, pero lo bonito de ser consciente ahora es que cuando se genera la emoción tengo dos opciones. Yo puedo dejar que esa emoción dicte mi comportamiento y en base a eso voy a atacar, voy a justificar, voy a condenar, me voy a defender, o yo puedo en ese momento observar la emoción que se está dando y respirar completamente, abrirme a esa experiencia y estoy en una aceptación total. Entonces la aceptación total es que, bueno, si esto es lo que es, hay algo, ujú, hay una confianza detrás. Ponlo de esa manera, hay una confianza detrás. Y esa confianza es amor, porque donde hay mm, amor hay confianza, no pueden estar los dos uno separado del otro. Por lo tanto, cuando hay confianza, porque ya tú sabes que esto es lo que tiene que ser, pues mira, entonces ahí hay amor, hay aceptación. Todo lo que estoy chequeando es si no estoy en paz con la experiencia. Si no estoy en paz con ella, todavía no está en aceptación. Ahora, ok, mira ujú, lo lindo del caso. La aceptación no es una cosa que tú tienes que hacer, ni que debes hacer, ni que puedes hacer. Es que la aceptación es o aceptas o no, porque una cosa que está ocurriendo, tú no puedes no aceptarla. Lo que sí puedo, no obstante, es resistirlo y por lo tanto sufrir. Pero si está ocurriendo, ya está aceptada. Ya en realidad está aceptada. Pero tu pregunta es cómo yo sé si de verdad yo siento que estoy en completa, estoy bien con esta experiencia. Pues claro, si estás en paz, estás bien con ella. Si estás en conflicto, todavía no. Pero ujú, en realidad la palabra aceptación es bien interesante porque no puedes no aceptar. Ahora yo tengo este móvil lo tiro al piso. Independientemente de que yo me queje o no, voy a tener que aceptar que se fue al piso porque ya se fue al piso. O sea, no puedo no claro, o sea, ya aceptar. sucedió. Claro, lo que yo puedo hacer ahora es empezar a quejarme y justificarlo y por qué se fue al piso y esto, qué me está pasando a mí, por qué me está pasando esto. Ahí es donde yo tengo que mirar el mecanismo del miedo que está tratando de darle sentido a esta experiencia y ahí es donde se enreda uno con todo esto. Pero si yo veo que el móvil se cayó y ya se cayó, si se me mueve algo, yo respiro profundamente y digo, bueno, esto es lo que es. Esa es la aceptación total. Y desde ese momento de aceptación, desde ese espacio de quietud y tranquilidad, pues ya veremos lo que hago. Quizá lo levanto del piso, quizá lo dejo en el piso, quizá checo y si se rompió, pues hay otra oportunidad para darme cuenta qué es lo que ocurrió y eso, si tengo, pues, ¿qué hago con eso que se rompió? Bueno, o me puedo quejar y puedo sentir que soy víctima y por qué esto me ocurre, o puedo llevarlo al sitio para que me lo arreglen, o pueda que vaya para allá y me dicen cuesta mucho y no puedo. Y estás en un constante observar las escenas como se están desenvolviendo y no te enganchas tanto en la película. Y cuando te enganchas en la película, porque ya aceptaste aquí, pero fuiste a la tienda y en la tienda te dijeron que hay que arreglarlo y no tienes el dinero, ahora vuelve y sale otra emoción, que sale el miedo de que no tengo dinero para arreglar esto y necesito el teléfono. Todas esas son historias que Ujú, saliste de la cordura, te metiste en la película, en la locura de nuevo. Y volvemos a tomar ese espacio y eso es un constante proceso de ir recordando. Y claro, de nuevo,
Cuando ya yo estoy abriéndome más y más a un estado de conciencia que mi deseo no es ser un mejor ser humano, sino que mi deseo es más bien recordar la verdad, entonces ahora todo el trabajo va dirigido en esa dirección. Ujú. Claro. Bueno, y tú mencionaste algo que también es, bueno, es transversal en esta experiencia humana que tiene que ver con el miedo, ¿no? O Claro. sea, qué, qué impresionante, porque el miedo nos acompaña permanentemente. O sea, a ver, miedo de cruzar la calle y que pase un auto, miedo del futuro, miedo de que próximamente no voy a tener para esto, miedo de ojalá no me enferme, miedo, te estoy hablando, no sé, pues de todos los miedos que están alrededor nuestro pululando permanentemente. eh, y que sería maravilloso no sentirlo, pero pareciera ser que es parte de esta experiencia el miedo. Entonces, que el miedo nos abre a descubrir algo, el miedo existe, no existe, el miedo nos lo hemos inventado. Eh, Claro. ¿Qué pasa con esto, no? Siempre y cuando yo me perciba como un ser humano y yo crea que esta es mi realidad, el miedo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el miedo es la razón por la cual esta experiencia tiene lugar. Mi realidad, que es nuestra realidad, la única realidad que hay es amor. Y en el amor no puede existir miedo, es imposible, los dos no coexisten. Tú no puedes tener luz y oscuridad en el mismo sitio, o estás en uno o estás en el otro. Siempre y cuando yo traiga mi atención a este yo que creo ser, ya me identifiqué con el miedo. No puedo salir de ahí. Pero en el momento que yo experimento miedo, eso simplemente me está dando una señal que me dice, hey, hey, te estás identificando con lo que no eres. Eso es todo lo que me está diciendo. Y en Okay. ese momento es que yo respiro profundamente y me doy cuenta, ahora, el problema no es lo que va a pasar en el futuro, el problema es que yo me estoy creyendo que hay un yo aquí que tiene un futuro y lo que le puede ocurrir porque yo creo que se me puede hacer daño, ta, ta, ta. Claro, en el nivel de la forma es sentido común, voy a cruzar la calle, mira para los dos lados, todo eso. Pero el miedo psicológico del que estoy hablando se deshace instantáneamente cuando yo vuelvo y respiro y reconozco que lo que yo soy es amor y que lo que yo realmente soy no tiene nada que ver con esta experiencia de separación. Entonces cruzo la calle, miro hacia los dos lados, pero voy con una mentalidad, no obstante, que no tiene miedo, con una mentalidad que es consciente. Tengo el problema de que no sé qué voy a hacer con él, no tengo dinero que voy a pagar. No, el problema no es que no tengo dinero ni que no puedo pagar. El problema es que me estoy identificando con un yo y me estoy creyendo todos esos pensamientos y estoy pasando por alto el momento presente, que si lo acepto tal y como es, ¿dónde está el miedo? Porque el miedo es una historia. Por lo tanto, siempre y Ujú. cuando yo siga creyéndome las historias, claro, voy a creer en el miedo, pero todo ese miedo surge a raíz de creer que yo soy este personaje separado. Y de nuevo, como lo que queremos es un personaje más cómodo, me sale más fácil tratar de comprar un seminario que me enseña cómo cambiar este yo, en vez de un seminario que me esté enseñando que esto no es quien soy yo, y paradójicamente ahí es donde se radica todo el miedo. Claro. Por lo tanto, mientras yo crea ser un ser humano y esta yo crea que sea mi experiencia, voy a percibirme separado. Pero si yo supiese que soy el que es consciente de esta experiencia, el todo, entonces me doy cuenta que lo tengo todo. O sea, por eso es que la famosa frase en las escrituras o en la Biblia que te dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, todo se te dará por añadidura. Claro, lo que está diciendo es recuerda quién eres. Y si tú ya eres el todo, dime tú qué hay algo que tendría yo que buscar que esté aparte de mí cuando yo soy la experiencia total. Pero esto no es una cosa que se entiende intelectualmente. Quizá utilizamos el intelecto para empezar a entrar en el camino, pero es la práctica. Y lo que yo puedo exhortar a cada uno que practique, y esto es muy sentido, o digamos, muy práctico, no esotérico, porque no tenemos que prender velitas ni imaginarnos nada. Observa en cada momento cuando te encuentras completamente abrumado o abrumada por la experiencia, sea cual sea, que respires completamente y te rindas a ella, te rindas a la experiencia totalmente, donde por un momento la mente se desengancha de las historias y entonces lo que hay es una experiencia. Y en esa experiencia lo que hay es paz, independientemente de que la experiencia tenga un dolor físico no importa, lo que hay es una sensación de que todo está bien, porque en realidad en el trasfondo todo está bien, solo cuando sacamos la atención del trasfondo y la traemos a la parte hacia el frente.
Igual que cuando estás en el cine, todo está bien, excepto cuando yo saco la atención de recordar que estoy en el cine viendo una película y toda mi atención va directamente a la película. Pero un ejercicio que podría la gente practicar es jugar cuando esté en el cine viendo una película, ve una escena que es una escena aterrorizante y es porque simplemente la persona está muy metida en la escena, está muy metida en la película. Pero si por un momento viene, respira y dice, ok, voy a ver esta próxima escena, la diferencia es que lo voy a ver tal y como es, simplemente una escena, un pensamiento que está ocurriendo. Y ya lo estás viendo con una mentalidad más amplia, la escena puede ocurrir, pero de buenas a primeras no dispara las mismas emociones ya. Antes la disparaba tan inconsciente que estaba muy metido en la escena. Ahora voy conscientemente a mirar la película, siendo consciente de que es una escena y te das cuenta que las emociones ya no se mueven porque lo estás viendo desde una perspectiva más profunda, más consciente. Todo lo que estamos haciendo en este mundo es aprender a vivir esta vida mirándola desde un aspecto más consciente. Y la vida va a tirar todo tipo de curvas. Pero la diferencia es que ahora tú puedes ver todas esas curvas conscientemente. Cuando ves las curvas conscientemente, no hay miedo. Cuando se me olvida el rollo y me meto en la película y me meto en el drama y me meto en lo que estoy creyendo que es real y no es real y lo que estoy pensando, ahí es donde el miedo aflora. Lo que vamos a utilizar ahora, siendo conscientes, es que cuando el miedo aflora, podemos, pum, tomar un paso hacia atrás y tomar conciencia. Entonces ahora el miedo nos ayuda en el sentido de que nos está enseñando dónde todavía estoy distraído para volver a tomar conciencia. Y ahora cada una de esas experiencias que antes utilizaba para justificar mi sentido de victimismo, para sentirme mal, para sentirme que la vida no debería ser así, y ahora todo eso se utiliza con el propósito de sanar, de ser consciente de. Entonces estamos avanzando porque ahora el miedo se va erradicando. Y como digo, el miedo biológico, digamos, si me voy a tirar de un tercer piso o me voy a caer, pues esa parte para la defensa de esta experiencia, mientras todavía me percibo tal como esto. Y hay gente que hace todas esas cosas y no le tiene ningún tipo, tienen otro sistema de son más extreme. Claro. Pero ahora sí, ahora podemos mucho más conscientes. Y eso es todo lo que estamos haciendo. Mira, es paradójico. No estamos enseñando tanto cómo erradicar el miedo porque sucede por su propio peso. Lo que estamos compartiendo es cómo ser más conscientes. Cuando eres más consciente, el miedo se cae por su propio peso. Cuando no soy consciente, el miedo se queda. Claro. Bien, bien. Ahora, igual, Nick, yo creo que para las personas, ¿no? Cuando recién estamos empezando a introducirnos en este tema, cuando intentamos ir descubriendo qué es lo que pasa con esta vida y cuál es nuestro sentido de vida, tú dices, bueno, pero ¿cómo no va a ser real si yo la verdad es que estoy sintiendo, me veo, me toco, siento la temperatura, siento el frío? Para todas aquellas personas que recién están de alguna manera introduciéndose en este camino de pensar que no solamente somos este cuerpo físico, sino que somos algo más y que a lo mejor empiezo a dudar, ¿no habrá un sentido un poco más, ¿cómo llamarlo? ¿No habrá un sentido más allá de solamente este mundo de por qué estoy acá? O sea, ¿hay algo más trascendente en todo esto? ¿Cómo podemos iniciar con algo que nos permita a lo mejor ir sembrando, ir haciendo los primeros nudos, o mejor dicho, empezar a salirnos de la Matrix? Claro. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, todo el mundo tarde o temprano se va a dar cuenta que el Matrix es muy doloroso y que el Matrix, eso es tarde o temprano. Cuando cada cual esté preparado, yo no lo sé. Eso cada cual lo tendrá. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no le puedo decir a una persona, yo puedo compartir ejemplos, puedo compartir, digamos, analogías para que la persona se vaya abriendo a la posibilidad de que haya algo más. Pero en realidad esa apertura ya viene de antemano. La persona cuando busca este tipo de camino ya está empezando a abrirse. Una persona que todavía no está preparada para abrirse, no importa lo que se le diga o lo que no se le diga, va a creer que esto es un mundo de locos, la gente ni le va a interesar. Por lo tanto, cuando la persona está buscando, hay una frase que dice, cuando el maestro está preparado, aparece el estudiante, y viceversa, cuando el estudiante está preparado, aparece el maestro. En mi experiencia personal, en mi propio proceso,
yo me he dado cuenta que cuando yo he tratado de llevar un mensaje a alguien o a grupos o lo que sea, se cae todo, se cae la tarima, se cae todo, porque estoy tratando de forzar una experiencia que en realidad es imposible. Pero aquellos que estén listos para la experiencia, de alguna forma, muy misteriosamente, la vida los trae a uno. Entonces, yo lo que puedo hacer es compartir, como te había dicho anteriormente, analogías y cosas que nos puedan apoyar a abrirnos a este tipo de mentalidad. Pero la persona tiene que venir con un grado de receptividad, aunque sea mínimo. Y esas personas que están preparadas para este tipo de mensaje, la vida me los acomodará. Todo se viene acomodando para eso. Pero si yo voy con la intención personal de tratar de llevar el mensaje para que otros se beneficien, me voy a dar contra la pared. Lo que voy a estar es metiéndome en gallineros donde ni siquiera se me invitó. Por eso es que nos encontramos, ¿entiendes? Todos nos vamos encontrando. Vamos poquito a poco encontrando. Ya la gente encontrará quien tenga que... Y es muy curioso porque este tipo de enseñanza no es para las masas. O sea, en realidad no es para las masas. Cuando este tipo de enseñanza se convierte en algo que las masas están empezando a traer, a veces hay que mirar un poquitito, porque de verdad estamos hablando de deshacer una identidad falsa. O sea, estamos hablando de empezar a soltar todo lo que yo he literalmente construido para sostener este yo, que paradójicamente es la razón por la cual sufro, para empezar a abrirme ahora a una libertad que de verdad es a la que me estoy abriendo. Entonces, así es como yo lo estoy viendo cada vez más que la vida me lleva más en este camino. Ahora el camino no se me está mostrando para que yo vaya a enseñarle nada a nadie, aunque eso aparente estar ocurriendo en el sentido de que hay una interacción donde aparenta haber un expositor y aparentan haber personas mirando el expositor. Cada vez en lo personal la vida me está llevando un proceso introspectivo y me está enseñando constantemente dónde están los miedos. Mira qué interesante. La vida lo que me está enseñando es dónde están los miedos para que yo pueda empezar a hacer un proceso, un trabajo de sanación, un trabajo de conciencia con ellos. Y desde ese espacio, pues según yo voy, digamos, se va sanando lo que se vaya sanando, pues la vida misma me va acomodando en la posición perfecta para que aquellos que necesiten el mensaje, que no son aquellos que necesitan el mensaje, porque yo siempre me estoy encontrando conmigo mismo, pero que de alguna forma para que este mensaje pueda ser más y más consciente para la mente que está teniendo esta experiencia, se haga disponible. Entonces ahí lo único que podemos hacer es simplemente hacer el trabajo para uno mismo y confiar que la vida misma acomodará los pilares para que este proceso se dé. Pero todo el mundo, tarde o temprano, va a tener que recordar su realidad. Eso es un hecho. Eso no es cuestión de si lo voy a recordar, es simplemente cuándo lo voy a hacer. Y la pregunta es, ¿cuánto más tiempo quiero seguir sufriendo antes de empezar a ser consciente? O aprovechemos y empezar a ser consciente ahora y el sufrimiento se acorta por eso mismo. Bien. Sí. Volviendo a tu pregunta, una persona que esté preparada para esto, que esté lista para este mensaje, la vida nos encontrará y su pequeña dosis de buena voluntad es la que la va a llevar a ser un poco más receptiva a este mensaje. ¿Y cuánto tiempo le tome de verdad empezar a agarrar el mensaje? Puede tomar muchos años, o sea, o puede tomar un fin de semana. Hay personas que no han estado en este camino y tuvieron un cambio de mentalidad en cuestión de un segundo, y hay otros que han estudiado libros y todo por muchos años. Yo soy uno de ellos, que tuve que estudiar mucho para empezar a abrirme esta conciencia. Por lo tanto, no hay una regla en sí, pero sí hay algo en común. O queremos paz o estamos en conflicto. Y siempre y cuando todavía yo me sienta cómodo con el conflicto, todavía la paz no va a ser muy atractiva. Ahora, yo creo que nadie se siente cómodo con el conflicto. Lo que pasa es que probablemente inconscientemente sí, no sé, porque obviamente tú no quieres estar discutiendo con alguien, no quieres estar en una situación de conflicto. O sea, en el fondo yo creo que los seres humanos siempre decimos, ay, pero lo único que quiero es estar en paz, que nadie me moleste, quiero estar en paz, pero lo que pasa es que esa paz la ponemos afuera, ponemos la paz dependiendo de lo que pase en nuestro escenario, ¿no? Y aquí en realidad lo que estamos aprendiendo es que la paz no tiene nada que ver con el escenario de afuera, ¿no? Como decías tú, con la película, sino que tiene que ver con un proceso interno, con algo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, que la paz es un espacio muy profundo que está ahí disponible. Y bueno, y hay que llegar a ese espacio. O descubrirlo, o en realidad está siempre ahí, no hay que llegar a ningún lado, ¿no?
Sí, fíjate, es muy bonito, es muy curioso también porque, y yo soy también, yo me he encontrado en esta experiencia también, así que yo no estoy hablando desde un maestro iluminado, pero es muy curioso porque decimos, es que yo no quiero estar en conflicto con esta persona, pues entonces cállate la boca. Y sin embargo, para discutir se necesitan dos. Si yo de verdad no quiero estar en conflicto, pues simplemente me callo y me voy. Pero yo quiero poner mi punto de vista porque yo quiero ser escuchado, porque yo quiero que tú veas que yo también sé, yo quiero que yo quiero compartir mi opinión. Bueno, eso es que yo todavía deseo conflicto. Porque si ya la conversación me está llevando a la experiencia que me siento conflicta, que hay un conflicto aquí porque tenemos dos puntos de vista diferentes, si yo de verdad no deseo el conflicto, entonces yo estoy en paz con lo que es, la persona tiene su opinión y yo estoy bien, pero eso me mueve algo a mí y entonces eso genera el deseo de yo querer ahora compartir mi punto de vista porque yo en realidad deseo ese conflicto. Si no deseara el conflicto, ni siquiera entraba en la conversación. Ujú. Entonces, claro, pues eso es lo que pasa. A veces eh, digamos que digo, yo no deseo conflicto, pero te pones en Facebook o en YouTube o en Yahoo y ves una persona, una noticia muy conflictiva. Entonces hay una parte de mí que, vamos a ver qué quiere decir esa noticia. Y digo, pero no quiero conflicto. Pues claro, sí, pero ¿qué fue lo que me llevó a querer ahora ver qué es lo que tiene que ver con esa noticia? Sin embargo, lo que sí podemos hacer para no autoengañarnos es decir, ok, espérate, esta noticia me está llamando la atención, se me está moviendo algo. Okay, obviamente hay conflicto en mí. Pero si quiero ver por curiosidad qué es lo que esta noticia está mostrando, déjame hacer un trabajo, un proceso de conciencia en este momento. Déjame respirar profundamente. Ok, voy a ver lo que esa noticia está diciendo, pero voy a simplemente mirarlo y hacemos lo que te compartí con la película. Yo puedo ver esa escena conscientemente, las emociones no se mueven, leo un poquito de la noticia, pero ya como que me aburre porque me di cuenta que no me lleva a ningún lado y pues la curiosidad la vi y se acabó. Pero eso es bonito, estar consciente de todo eso, porque estamos muy atraídos al conflicto. De hecho, si te darás cuenta, las noticias y todo se basa en conflicto, porque Por supuesto. Ujú. por lo tanto, si yo me encuentro que algo que es así medio, bueno, conflictivo, que es la palabra que estamos hablando, me llama la atención, ahí yo puedo darme cuenta que en mí hay conflicto. Y yo lo que estoy ahora es proyectando una escena afuera a que justificar el conflicto que está en mí. Pero Ujú. cuando una persona de verdad no desea conflicto, automáticamente ya esas cosas se caen por peso propio. O sea, cuando tú ves Claro. una persona que habla de un chisme, mira, que esta otra persona hizo, hay una parte de ti que quiere escuchar lo que esta persona de verdad está hablando, bueno, porque hay conflicto en mí. Y no pasa nada, eso no es un pecado, es ser consciente. Porque ahí yo me puedo dar cuenta, wow, mira, todavía yo quiero escuchar qué es la noticia que están hablando de esta persona, qué es lo que están hablando de mi tía o de mi primo. Como yo todavía quiero escuchar eso, es porque todavía tengo conflicto interno. Entonces, si soy Ujú. consciente, en ese momento yo puedo decir, espérate, déjame ver qué está pasando aquí conmigo. Y ahí puedo otra vez tomar conciencia y me di cuenta que ya quizá no quiero escucharlo, no quiero ni siquiera entrar en esta conversación. Pero Pero es ese que como punto que tú, ujú. Sí, sí, continúa. No, justo, perdón, en referente a lo que estabas diciendo, es muy difícil entender, o mejor dicho, experimentar, porque lo entiendes, pero es como muy difícil experimentar que, a ver, si yo estoy viendo esto en mi vida, es porque me pertenece. O sea, no hay nada que no me pase en la vida que tenga que ver conmigo. Pero es muy difícil asumirlo o decir, esto que me está pasando tiene que ver conmigo, si yo estoy viendo este conflicto tiene que ver conmigo, si yo aún veo a alguien juzgar, es porque eso también está dentro de mí. Entonces, en general siempre lo ponemos en el otro, en general siempre lo ponemos afuera, en general siempre todo está de forma externa y lograr comprender, sentir y experimentar que eso que yo estoy viendo ahí, que está sucediendo en mi pantalla, tiene que ver conmigo, uy, por Dios que es un tremendo aprendizaje. Va- En realidad vamos a poner un poquito de enfoque ahí porque aquí hay mucha confusión. Ok. Mis ojos pueden ver dos personas peleando, ¿ok? Obviamente Ujú. se percibe un conflicto. Ahora, si a mí no me mueve nada y yo no estoy sintiendo nada, no hay conflicto en mí.
Conflicto en mí es cuando ese altercado me molesta. Ese es Ok, mi conflicto que yo proyecto allá afuera. De lo contrario, ahí lo que estoy viendo simplemente son dos imágenes, dos escenas que son neutras, que no significan nada y sé lo que tendrá que ser. Por lo tanto, si yo observo esas imágenes y genero un conflicto en mí, que lo siento, eso que yo siento es el conflicto que es mío porque lo estoy sintiendo yo, por lo tanto salió de mí. Lo que pasa es que el sistema de pensamientos del miedo, de la separación, dice, no, 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 eso que yo estoy sintiendo es causado por esas dos personas. Ahí sí, ahí es donde tenemos que ser muy conscientes de. Traer conciencia es que si yo veo dos personas en un altercado, por ejemplo, y se está moviendo rabia o conflicto en mí, ahí es donde yo hago un trabajo de conciencia. De lo contrario, pues simplemente lo que estoy viendo es un escenario que se está desplegando y este mundo es un escenario constantemente de conflicto en el sentido de que lo que aquí hay es separación. Esto todo es un mundo de separación. Pero yo puedo ahora, al ser consciente, vivir dentro del mundo de la separación y conflicto sin una mente conflictiva. Y entonces yo estoy prácticamente como el observador de la película, las escenas se desenvuelven y no tienen efecto sobre mí. Pero como este mundo es una experiencia de separación que está generada por el miedo de sentirme separado de la fuente, pues entonces la diferencia es que ahora voy a utilizar todas y cada una de las escenas que generan, que yo creo, entre comillas, generan conflicto en mí, las voy a utilizar ahora para cambiarle su propósito. ¿Y cuál es el propósito que se va a hacer ahora? El propósito es voy a utilizar esas mismas escenas que están tocando todas esas fibras y esas heridas inconscientes, las voy a utilizar para ser consciente y por consiguiente sanar. Desde esa perspectiva, ahora todo ese conflicto que se percibe externamente se convierte en mi aula, en mi currículo para yo liberarme. Y ahí está la diferencia. ok. O Entonces, sea, si yo siento algo respecto de esa situación y mueve ciertas emociones en mí, entonces me pertenece. Si no, digamos, simplemente es algo que está dentro de este mundo, que está sucediendo como sucede cualquier otra cosa. O sea, claro, ya te entiendo. Tiene que tener injerencia en mí, o sea, tiene que generar algo en mí para que yo recién entienda que se me muestra para perdonarlo, resolverlo, ser consciente. claro, Ok, claro. bien. Porque estamos dando el miedo inconsciente, que yo no lo puedo ver, pero ahora yo por eso es que lo proyecto constantemente a diferentes escenas. Ahora estoy Ujú. liberándome a través de todas esas escenas que antes yo creía que eran la razón por la cual me sentía de esta manera y era prisionero de ellas. Ahora no, ahora simplemente son experiencias que están teniendo lugar, que me están apoyando para yo liberarme. Y Ujú. paradójicamente, cuando me libero, se libera todo. O sea, cuando yo libero, cuando te libero, me libero y viceversa. Y es muy Ujú. bonito ahora ser consciente de ello. Claro, ahora igual de alguna manera hay cosas que son transversales, ¿no es cierto? O sea, ver un niño del África con hambre o desnutrido es algo que probablemente cualquiera que lo vea le puede generar algo, ¿no? Entonces, eh, no sé, Sí, no sé si podemos ser ay, ¿cómo decirlo? Como que no te afecte tanto algo que está ahí, ¿no? claro, claro. Lo que pasa es que esa es la trampa, ese es el espejismo, como quien dice. Ok. Si yo pongo una pantalla y en la pantalla te pongo la escena de un niño en África muriéndose de hambre, sería ridículo tú tratar de buscar la manera de hacer algo para recaudar dinero para que ese niño deje de morir de hambre, cuando eso es una película que se filmó hace 50 años atrás y ese niño ni siquiera existe. Entonces, ¿qué Mm, pasa? Nosotros estamos constantemente mirando escenas que se presentan y lo que estamos es mirando cómo nosotros utilizamos esas escenas para que podamos sacar a la superficie esos sentimientos que están escondidos en nosotros, porque eso ya estaba ahí. Y lo que estoy haciendo ahora es utilizando esa escena para justificar mi sentimiento de, digamos, de victimismo o de poderío, como quiera que sea, porque ahí es como yo sostengo mi deseo de ser especial. Ahora mi especialismo es el que quiere ayudar y hacer algo. Pero eso no significa que en la experiencia que estamos teniendo, si yo un niño muerto de hambre, que yo no pueda hacer algo al respecto, eso no es lo que estamos hablando. Lo que sí estoy diciendo es que observa si lo que te está llevando a hacer algo al respecto es la culpa o es el amor, que son dos cosas diferentes. Cuando tú estás haciendo la culpa,
eso lo que hace es que incrementa mi deseo de sentirme especial, mi deseo de sentirme poderoso, mi deseo de sentir que soy algo o alguien. Y ya establecimos al principio de la conversación que el único problema que nosotros tenemos es que creemos que somos este yo. Pues claro, si primero me quiero soy este yo, voy a ver todo tipo de escenas, niños muriéndose de hambre, terroristas haciendo cosas con todo el mundo, y entonces se genera miedo, se genera todo eso. Pero cuando yo empiezo a tomar conciencia de lo que realmente soy, ya esas escenas simplemente no tienen efecto sobre mí, son simplemente escenas que se despliegan. Y si hay alguna de esas escenas, y desde el amor mismo, como estamos aquí interactuando en esta aparente experiencia, me siento inclinado a hacer algo con respecto a esa escena, pues lo puedo hacer. Pero no se hace con la idea de que yo puedo resolver algo ahí. Se hace porque eso es lo que naturalmente está dictando hacer en ese momento. Eso es lo que estamos siempre siendo conscientes de. En otras palabras, cuando yo me encuentro experimentando miedo, todos esos son capas de miedo que me están llevando a profundizar y ver qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás de eso es el amor que soy. Entonces, cómo yo respondo a cada experiencia no es la pregunta, porque eso no se puede decir, eso sucederá como tenga que suceder. Pero si yo observo cómo eso me está moviendo algo y yo hago un trabajo profundo de conciencia, lo lindo de eso ahora es que cuando yo empiezo a tocar a ese amor que yo realmente soy, entonces voy a empezar a ver esta experiencia física, este mundo todo, desde la premisa del amor, desde la perspectiva, desde la visión del amor mismo. Entonces ahora todo lo que estoy viendo son, digamos, peticiones de amor, porque solo el amor es lo único que hay. Y ya un altercado entre dos no se ve como dos personas que son malas, ni simplemente se ve como dos santos inocentes hijos del amor mismo que por un momento perdieron la cabeza porque están identificados con el miedo. Y al yo no juzgarlos a ellos, yo no me identifico con su miedo. Y ahí es donde yo puedo simplemente traer conciencia a la experiencia. Y ya, claro, veré todo tipo de escenas. Niños que se mueren de hambre, gente que son tratadas injustamente, pero ahora yo puedo utilizar esas escenas para volver a ser consciente de que la separación de la fuente nunca ocurrió. Y si la separación de la fuente nunca ocurrió, entonces nada de eso que está teniendo lugar en realidad es real. Es simplemente escenas holográficas que se están proyectando para convencerme a mí de que yo de verdad soy un yo. Y por eso a este nivel intelectual no estamos tratando de que lo entienda, pero estamos utilizando ejercicios prácticos. Y el ejercicio más práctico que podemos utilizar cuando nos encontramos metidos en el Matrix es respirar profundamente, parar la máquina para que esa sabiduría y ese amor inconsciente, ese amor incondicional que somos pueda tomar primera posición en la mente. Y entonces es como que funciona una vez más con una mentalidad que no es del Matrix. Y eso se le conoce como la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo es posible que yo pueda estar en paz cuando este niño está muriéndose de hambre? ¿Cómo es posible que yo pueda estar en paz cuando estoy viendo a mi abuelo muriéndose, o mi hijo, o mi tía? ¿Cómo es posible que yo pueda estar en paz cuando me acaban de robar? Porque no te estás creyendo la película. Ahí está la diferencia. Wow, harto por recorrer entonces. Nick, y poniéndolo, digamos, en tu experiencia, ¿cómo haces tú si has tenido, no sé, por llamarlo de alguna manera, un día, no sé, un día malo, un día en el que esta Matrix te mostró una diversidad de cosas que de repente no te gustaron y las sientes? O sea, Claro. ¿qué proceso haces tú? ¿Qué trabajo haces tú? ¿Te das un espacio para sentir, haces algún tipo de ejercicio mental, de respiración? ¿Cómo lo manejas en tu caso? Claro, claro. Esa es una muy buena pregunta, que me alegro que la hayas expuesto de esa manera para que miremos la trampa en esa pregunta. La trampa en ese tipo de preguntas es que yo como personaje estoy tratando de ver si hay alguna técnica o algo que yo pueda utilizar para lidiar con experiencias aquí, lo cual está bien, podemos hacer técnicas y nada, pero el problema es que todavía no estamos dando en el clavo. El clavo no es necesariamente qué técnicas yo voy a utilizar en cada una de esas experiencias. El clavo es o deseo la verdad o deseo todavía seguir sintiéndome como un personaje separado, porque ahí es donde está el trabajo acumulativo, ese es el trabajo que lo abarca todo. Mi práctica diaria, las cosas vayan bien o mal, no importa, porque eso es entre comillas, no existe bien ni mal, esos son juicios, pero para efectos de lenguaje dual y lenguaje coloquial.
Mi práctica diaria es ser consciente en todo momento, porque tú tienes que estar preparando la mente en todo momento, porque si no se te va a la deriva. Y si yo trato de utilizar una técnica para lidiar con cosas específicas, lo que va a pasar es que yo no estoy recordando quién soy. Lo que estoy haciendo es utilizando como estas varitas mágicas para lidiar con esto, que esto se me presenta, pero el cantazo viene. Yo lo que hago a diario, aunque las cosas ven súper bien supuestamente, yo lo que hago es otra vez vuelvo a tomar conciencia en cada momento de que yo estoy siendo consciente de esta experiencia. Eso es un trabajo que no es mi trabajo en realidad, eso es un hábito, es un proceso que hago a diario para ser consciente de. Entonces, lo que sí ocurre es que la vida me presenta experiencias donde todavía veo el deseo de sentirme como víctima, el deseo de caer en la trampa, lo observo, a veces caigo en ello, pero inmediatamente puedo tomar una posición de observador. Y lo que la vida me ha ido llevando poco a poco en este camino es que mientras más observo todas esas experiencias, todo me está llevando a que lo suelte todo. Es muy interesante, todo a que lo suelte todo. Y ahí es donde vamos poco a poco, porque al final de cuentas tengo que soltarlo todo. Si yo quiero de verdad despertar el sueño, tengo que soltar todas las imágenes. Yo no puedo traer ninguna imagen del sueño, la verdad. Pero yo todavía no creo que despertar del sueño sea algo maravilloso, yo creo que es la muerte. Por lo tanto, tengo que empezar a poco tomar conciencia de esa paz, y cuando esa paz es lo más importante, ya te vas a dar cuenta como muchos de los conflictos se caen. ¿Por qué se caen? Porque no me interesa sostenerlos, porque ya tengo algo que es prioridad, que es la paz interior. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Mira, yo vi un motivador muy famoso en los Estados Unidos, que una de las personas se ha hecho bueno, de los más grandes que existen. Y yo me acuerdo en uno de sus audios, él decía, la gente habla que es la paz interior, la paz, eso es la muerte, la paz es la muerte. O sea, nosotros literalmente hemos hecho de la paz la muerte. Creemos más en la adrenalina, queremos más la pasión, ese es el enfoque, la pasión. Tienes que tener pasión sobre algo, pasión. Y claro, si ese es tu enfoque, la paz no es lo que deseas. Y si ese es el caso, pues entonces no trates de entrar en este camino. No tienes que darte unos cuantos cantazos para que te des cuenta que quieres la paz o quieres seguir tratando de echar para adelante. Es la famosa frase de superarte, tienes que darle por arriba, por debajo, por el lado, lo que sea, pero tú tienes que alcanzarlo. Pero después que lo alcanzas, te quedas como decía Al Pacino en la película de los 70 o 80, con Al Pacino en Scarface, que decía, de la cúspide del poder, decía, y esto es todo lo que es. Pero la persona que todavía tiene deseos, que tiene en el mundo, que todavía desea, este camino no es camino para ellos en este momento, porque todavía, o sea, tú no puedes competir con la euforia y la adrenalina cuando una persona está muy identificada con el sistema de pensamientos. O sea, por eso es que corremos un ratito y nos damos cuenta, espérate, ya ahora lo que deseo es la verdad, quiero la paz interior, porque me estoy dando cuenta del precio que estoy pagando constantemente con el sufrimiento. Y lo que estamos ahora es empezando a cambiar prioridades, más nada. Bien. Bueno, claro, de todas maneras, como tú decías, es un camino que uno empieza a explorar cuando es tu momento, ¿no? Todavía, claro, todavía estamos a veces en querer lograr algo, en seguir construyendo esta identidad, y está bien, porque es parte, digamos, de nuestro estar, ¿no? Pero bueno, a veces también decidimos entrar en esta búsqueda. Y, y es un llamado, o sea, es como que uno es como decir, algo pasó en mí que me llevó a encontrar esto y no es casual, ¿no? Entonces, Claro. Ser como consciente también de eso, o sea, por algo está sucediendo todo, ¿no? Así que bueno, Nick, a mí me encantaría sí que nos pudieras dar como un mensaje final para nuestros auditores. Yo sé que tú, bueno, has estado hace poco estás radicando en España, pero estás haciendo una gira, estuviste en México, en varios lugares, ahora estás en Argentina, próximamente vas a terminar una gira por Latinoamérica, y seguramente esta entrevista la van a ver muchas personas, y me gustaría que tú nos puedas dar un mensaje para los auditores, ya sea que te van a ver o en el momento que te vean, porque tú sabes que esto como queda en la red, te pueden ver pero va a ser en el momento presente, dependiendo de quién lo ve, en qué momento se vea.
Así que a propósito de tu experiencia, de tu estar en este espacio de optar por la paz y dejar el conflicto, ¿qué mensaje nos puedes dar desde tu experiencia que quieras compartir? Mira, es muy curioso, cuando tú compartiste de ese llamado, en realidad todos somos llamados, lo que pasa es que no todos estamos escuchando simultáneamente, pero tarde o temprano el llamado ya está ahí. Y eso es lo que nos lleva a este camino, eso es lo que nos lleva prácticamente a esta búsqueda. Yo lo único que podría compartir es lo que siempre me ha gustado compartir en cada experiencia, en cada charla, y es que hagas la paz interior lo más importante en tu vida, que empieces por ahí. Que tu deseo de verdad elegir esa paz te va a llevar poco a poco, el camino te va a ir dirigiendo a través del proceso que sea necesario para que tú puedas seguir experimentando más y más eso. Y de ahí en adelante, pues yo creo que eso es lo más importante, por lo menos para mí es lo más importante. Cuando ya esa es la paz, lo más importante, pues claro, entonces ahora es más fácil observar qué fácil caigo en el conflicto, qué fácil estoy adicto al conflicto, digamos, habitualmente deseo el conflicto para poder ser consciente y darme cuenta, espérate, ahora me doy cuenta que yo soy el que estoy constantemente deseando el conflicto, pero ahora que estoy cambiando prioridades, ahora que estoy eligiendo la paz como lo más importante, no como una forma de evasión, sino como una forma de decir, quiero de verdad recordar quién soy, ya te darás cuenta cómo el camino mismo te va a llevar. Se supone que nos encontremos en un futuro como personajes compartiendo esto, será, y se supone que sea a través de este medio, será así. Pero si la persona está escuchando este audio, este video, y ha llegado hasta este punto y lo ha escuchado completo, pues ya hay una parte que la está llamando y ya está empezando a abrirse a esto. Ahora es cuestión de simplemente continuar y confiar en su proceso. Bien. Bueno, Nick, te agradezco muchísimo el tiempo, este tiempo destinado para esta conversación. Y bueno, estamos conectados, nos vamos a seguir viendo, así que eso, solamente agradecerte, gracias, y siempre deseando que todo fluya y bueno, y que tu experiencia también para cada una de las personas que nos han escuchado, probablemente cuando compartimos esta experiencia se van abriendo, como que se abre algo en cada uno de nosotros y creo que es importante ese compartir, ¿no? Porque podemos llegar a mucha gente, que en realidad somos uno solo, pero en este camino y en este mundo de la forma es así. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo y gracias. Bueno, nos estamos viendo pronto. Muy bien, un abrazo muy fuerte para ti también. Gracias, Nick. Chao. Chao. Bueno, solamente agradecerles a todos por esta conexión, agradecerle por supuesto a Nick Arandes y gracias por escucharnos. Este programa seguramente lo van a poder ver y repetir cuando ustedes deseen. Si tienen alguna consulta también nos pueden dejar ahí alguna anotación. Y bueno, muchas gracias, nos estamos viendo, saludos a todas las personas que se conectan siempre, Perú, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Argentina, un abrazo siempre caluroso para todos.